Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en Remocénate. El vídeo de hoy, de nuevo, es una respuesta a un comentario que me dejaron en un vídeo anterior, en particular dentro de la temática de escritura terapéutica. Si eres nuevo por aquí, por el canal, o todavía no lo sabes, el contenido de Remocénate está organizado por listas de reproducción concreta. Aquí en Remocénate hablamos de tips, reflexiones y prácticas para trabajar nuestro bienestar tanto personal como profesional. Y claro, la temática del bienestar es muy amplia, así que te organizo los vídeos, el contenido que voy subiendo en diferentes listas con objetivos concretos. Así que si todavía no has visto el contenido que encuentras aquí en Remocénate, te invito a que eches un vistazo a las diferentes listas de reproducción y, por supuesto, si consideras que es un contenido que te interesa y que te puede aportar, te animo a que te suscribas y actives notificaciones en la opción de todas, porque así te garantizas que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo o nuevo contenido en el canal. Volviendo al contenido de hoy, como te decía, este vídeo va a estar dedicado a nuestro amigo o a nuestra amiga @ros44. Ahora ya no puedo ver el nombre, así que solamente me puedo dirigir a ti con el nombre de usuario que me indica YouTube. En ese comentario nos pedía algún consejo, alguna idea de ejercicio de escritura para trabajar el perdón. En particular, cuando nos sentimos enojados, nos sentimos con resentimiento o incluso con cierta tristeza. Y justamente a eso vamos a dedicar el vídeo de hoy. Y antes de meternos de lleno con el ejercicio, la propuesta que te traigo en el vídeo de hoy, quiero mencionar dos aspectos. Quiero que nos detengamos a reflexionar sobre dos aspectos que son claves cuando hablamos de perdón. Por un lado, nos permite darle contexto al ejercicio que te voy a proponer, pero por otro lado también nos permite dar contexto y ver cómo nos relacionamos con la acción de perdonar. Obviamente te lo voy a comentar de forma muy general para no alargar el vídeo y poner el foco en el ejercicio de escritura. Sin embargo, considero que son dos aspectos muy importantes que sirven para situarnos ante este objetivo que queremos conseguir. El primer aspecto clave cuando hablamos de perdonar es que el acto de perdonar no es una acción concreta en sí misma. Es decir, no es que yo diga te voy a perdonar o te perdono y automáticamente desaparecen todas esas sensaciones o todos esos malestares que podamos estar sintiendo, sobre todo en el contexto que nos compartía nuestra compañera o nuestro compañero. Cuando hablamos de la emoción de la tristeza, cuando hablamos del enfado, del resentimiento, de culpa, perdonar no es un acto que se hace en un chasquido de dedos. Hay que entender que perdonar es un proceso de trabajo personal, es un proceso de autoconocimiento, un proceso de aceptación y de colocación ante todo eso que hemos vivido y ante todas esas sensaciones, esos pensamientos que estamos sintiendo. Y como en todo proceso, el marco temporal es totalmente personal, va a depender de la persona en sí misma, de lo que está necesitando, de la situación que ha vivido y de todas esas herramientas y estrategias que está incorporando para trabajar en su proceso de sanación. Y el segundo aspecto cuando hablamos de perdón es que el proceso de perdonar no es para los otros, es un proceso para nosotros mismos, pero no porque seamos culpables o porque lo hayamos hecho mal, simplemente porque cuando nosotros perdonamos, lo que estamos haciendo es permitiéndonos volver a recordar, a verbalizar, a transitar esa situación sin sufrir, sin que se adueñe de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, sin recrearnos en malestares, en sufrimiento o en todo lo que vivimos en ese momento. Y justo este es el punto de conflicto en muchísimas ocasiones cuando estamos pasando por un proceso de perdón. Ponemos el foco más en la otra persona, en las circunstancias y entramos en esa lucha con nosotros mismos, sobre todo si esa situación que hemos vivido nos causa mucho daño o consideramos que ha sido muy injusta o dolorosa. Ahí se produce un conflicto entre esa parte racional y lo que es el proceso de sanación y colocación desde nosotros, desde nuestro bienestar personal. Solemos asociar perdonar con justificar esa situación o incluso considerar que es justa o que es buena y no tiene nada que ver. Y estos dos aspectos, el de entender que no es una acción en sí misma, sino un proceso personal y que ese proceso personal empieza y acaba en nosotros, es decir, que nosotros somos ese centro para potenciar esas acciones que nos van a ayudar a sentirnos en paz y que esa situación no nos condicione más, es clave. En otro caso puede ser que nos coloquemos en el escenario en el que sentimos que esa situación todavía nos condiciona muchísimo y tiene mucha fuerza y mucho poder sobre nuestro bienestar, nuestra capacidad de decidir o incluso con nuestra capacidad de sentirnos en paz en nuestro día a día.
Como siempre, mi recomendación en el caso que sientas que te encuentras en este punto, es decir, que estás en lucha con alguna situación porque te está costando salir de ahí, porque tienes esa lucha con perdonar o colocar esa situación desde ti, mi recomendación es que cuentes con el acompañamiento y la guía de un profesional para que te ayude a identificar qué es lo que te está limitando y sobre todo a poner el foco, tu energía y a potenciar lo que te puede ayudar a colocarte en el centro de esa situación y sobre todo sanarla para que puedas estar en paz y en tranquilidad con tu vida y con lo que quieres hacer. Como ves, del perdón podríamos hablar y profundizar muchísimo más, pero simplemente he querido hacer esta introducción, este punto de partida, porque es clave a la hora de incorporar cualquier ejercicio, en este caso el ejercicio de escritura terapéutica, en ese proceso. Teniendo en cuenta que perdonar es un proceso de trabajo personal, el ejercicio que hagas va a depender del momento en el que te encuentres tú en ese ciclo. Obviamente, como ahora mismo no tengo delante a ninguna persona en particular, voy a proponerte un ejercicio general que se va a enfocar en la primera fase. En el comentario, nuestra amiga mencionaba que habían sensaciones relacionadas con el resentimiento, con el enfado o incluso la tristeza. Y ese punto de identificación de emociones es fundamental para poder elegir después esos ejercicios o esas acciones que vas a implementar. Sin embargo, también es importante recordar que cada emoción se activa para que tomemos conciencia de una necesidad en concreto. La emoción de la culpa responde a una necesidad y la emoción de la tristeza o el enfado a otra. Y de la misma manera, hay ocasiones que estas sensaciones se camuflan las unas con las otras. Podemos pensar que estamos en enfado cuando a lo mejor estamos en tristeza y viceversa, o incluso que en un primer nivel nos demos cuenta de esa emoción secundaria, de la que en estos momentos nos es más fácil de identificar y gestionar, pero a medida que avanzamos en ese trabajo encontraremos esa emoción activadora, esa raíz, ese origen, ese punto gatillo de la situación. Entonces, como ves, al final cuando nosotros buceamos en nosotros mismos, de lo que se trata es de permitirnos transitar todo ese proceso, toda esa identificación de pensamientos y de sensaciones para ir trabajando cada una de ellas en la medida que somos conscientes y nos podemos permitir hacer. Por eso, antes de ponernos a escribir, en este caso en particular, es importante tener claro qué es lo que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar directamente sobre una emoción que ya tenemos clara y hemos identificado, o si vamos a trabajar sobre la situación en sí misma. Es importante tener este punto claro para que después ese ejercicio que vayamos a hacer consiga el efecto que queremos. Como te decía antes, hoy te voy a proponer un ejercicio general para el primer punto, que es saber cómo nos sentimos realmente con esa situación que hemos vivido. Va a ser una fase un poco de reconocimiento y de identificación y trabajar sobre esa imagen que tenemos. Este ejercicio tiene tres pilares básicos. Por un lado, la repetición. Por otro lado, la escritura, que lo que va a hacer es ayudarnos a bajar toda esa revolución emocional, todo ese ruido que podamos tener y a tomar perspectiva de la situación. Y las preguntas dirigidas en la fase de reflexión. Entonces, vamos a ver exactamente en qué consiste este ejercicio. En la primera parte lo que vas a hacer es preparar tu espacio de escritura. Ya tienes otros vídeos aquí en el canal que te dejaré en la cajita de descripción, donde hablamos de la importancia de crear ese espacio seguro a la hora de ponerte a escribir, a la hora de conectar con esas sensaciones, sobre todo si estás trabajando un objetivo específico. De esta manera potenciamos ese foco, esa claridad y esa conexión con nosotros y reducimos ese ruido, ese nivel de distracciones que pueden entorpecer nuestro trabajo. Una vez que ya estás en tu espacio de trabajo, lo que vas a hacer es narrar esa situación. Vas a hacer una descripción como observador de la misma sobre dónde estabas, qué estabas haciendo, qué sucedió, qué personas estaban implicadas, qué sensaciones tenías, qué te produjo esas sensaciones, qué fue lo que en un momento dado te hizo cambiar de sitio, cambiar de opinión o activar una determinada respuesta. ¿Qué llamó tu atención? ¿Cómo te estabas sintiendo? Todos estos aspectos son claves porque lo que vamos a trabajar es sobre esa imagen que tenemos de la situación. Aquí es importante encontrar el equilibrio entre narrar esa situación, narrar esa imagen, distanciándonos emocionalmente para no contaminarlo, pero sobre todo para no entrar en un bucle de recreación emocional.
De todas maneras, si mientras estás narrando esta escena, estás haciendo esa descripción, sientes la necesidad de justificar alguna situación, de resaltar o estar un poquito más nutriéndote o recreándote en alguna parte, simplemente resáltalo, pon un símbolo, un asterisco, señálalo con otro color o subráyalo de tal manera que cuando vuelvas a ver ese texto, esas imágenes capten tu atención, llamen a la vista y van a servir como esos puntos de alerta para después seguir profundizando, trabajando y colocando. Esto de remarcar esa parte que quizás te ha generado más lucha o has necesitado detenerte un poquito más, lo puedes hacer a la vez que estás escribiendo y también actuará a modo de interruptor de pausa antes de seguir con la narración, o lo puedes hacer al final. Una vez que ya termines, puedes volver y releer y marcar esas partes que tú sientes que te generan un cierto clic. En esta primera parte simplemente vas a ser un narrador, vas a hacer una descripción de esa historia. Recuerda hacerlo lo más objetiva posible, pero también destacando o marcando esos aspectos en los que tú sientes que te estás atascando. Si por un casual no sientes esta sensación de lucha, de conflicto con ninguna parte, perfecto. Dejas esta parte de narración aquí y ahora vamos a ver cómo hacer la segunda parte. Una vez que has terminado esta primera parte de narración y descripción de la situación, es hora de pasar a la reflexión personal. Y aquí nos vamos a apoyar también en preguntas que nos ayuden a centrarnos en lo realmente importante y no dispersarnos en todos aquellos elementos que nos pueden añadir más malestar o generar ruido. Debajo de esta parte descriptiva vas a hacer un recuadro. Al principio, si no sabes qué tamaño va a tener el recuadro, no tienes una plantilla, simplemente pon una línea y después al final ya lo cierras. La importancia de poner este recuadro es simplemente para jugar con nuestra mente en ese efecto visual, donde al estar enmarcado, a la hora de tú mirar de nuevo esa página, eso va a llamar tu atención por encima del texto. Y es que justamente lo que vamos a ir trabajando con este ejercicio es reducir esa intensidad, esa carga pesada que nos da esa situación, recordarla de una forma más serena, y eso lo vamos a conseguir con esta parte de reflexión. Como te decía, en esta fase de reflexión no lo vamos a hacer desde una idea mental. Vamos a escribir primero la pregunta que queremos responder y a continuación la respuesta. Importante, esta respuesta tiene que ser lo más corta posible. No vamos a permitir que nuestra mente entre en ruido. Un tip que aquí te puede ayudar es, una vez que escribas la respuesta, cierras los ojos, respiras profundamente y haces una cuenta atrás. 3, 2, 1, conectando con la pregunta. Esto va a servir a modo de freno para esa mente que va a querer meterse de lleno a contestar, quizás probablemente más conectando con ese malestar, que no vamos a invalidar ese malestar que estamos sintiendo, simplemente vamos a dirigir nosotros conscientemente todas esas sensaciones para que no nos condicione y no nos atrape. Estas preguntas pueden ser muy diversas y variarán en función también de la persona y el momento, porque ponen el foco en trabajar lo que estás necesitando en estos momentos. Si tú ya hay ciertos aspectos que tienes colocados en esta situación, pues probablemente tus preguntas van a ser diferentes a una persona que está empezando a colocar esta situación. Por eso te voy a dejar simplemente algunas ideas que te sirvan de punto de partida, pero importante es que estas preguntas han de tener el foco en ti principalmente y sobre todo en detectar qué estabas necesitando. Nada de llevar la atención y el foco ni a la situación ni a las otras personas que estaban en la misma. Algunas preguntas que te pueden ayudar son: primera, ¿qué pasó en esa situación? Pero aquí de forma muy breve, simplemente como un punto de partida, lo puedes conectar con tu necesidad, porque recuerda que ya has hecho una parte descriptiva. Aquí simplemente puedes decir, por ejemplo, es que estuve en una reunión y no me sentí escuchada. Listo, una frase. Esta pregunta, si quieres, la puedes obviar porque pone el foco en ese contexto que ya has trabajado en la parte 1. Si crees que necesitas esta parte de contextualización en la zona de reflexión, la puedes poner. A partir de ahora comienzan esas preguntas de conexión con lo que estamos necesitando. Como te decía, algunas ideas. ¿Qué necesitabas que pasara? Ponlas en primera persona. ¿Qué necesité que pasara? ¿En qué momento sentí que algo cambió? ¿Qué necesité de esta persona o qué necesité de este sitio? ¿Qué necesité de esta organización? ¿Qué necesité de la situación en sí misma? ¿Qué necesité de mí? ¿Con qué me hubiera gustado poder contar en ese momento?
etc. Como ves, son preguntas muy similares que ponen el foco en ti y en trabajar sobre todo qué estabas necesitando. Recuerda que la necesidad va a sacar a la luz esas emociones que estamos sintiendo. Y una vez que nosotros ya tenemos identificada la emoción de base, luego nuestra parte de gestión de la emoción nos puede resultar un poquito más llevadera. También en esta parte de reflexión puedes volver a retomar esas partes que señalaste y un poco profundizar en lo que estabas necesitando al marcarla. Lo mismo, sin recrearte la emoción. Por ejemplo, puedes poner: ¿por qué necesité escribir aquí un poquito más? ¿Qué necesito destacar de esta parte? Igual que antes, preguntas muy breves que te ayuden a conectar con esa necesidad de base. Recuerda que el trabajo de concreción es clave para potenciar ese foco y esa conexión contigo mismo y reducir ese ruido y esa activación de bucle que pueda aparecer. Y después de esta reflexión, en otro recuadro, incluso en letras más grandes, la parte del gracias. Simplemente vas a escribir una línea donde pongas: gracias a que esto sucedió, ahora sé, pude, ahora soy consciente, he conseguido, etc. y completar esa frase. Esta parte de conectar con la gratitud en situaciones sobre todo que nos generan ese dolor, ese malestar, que tenemos cierto resentimiento, incluso que consideramos muy injustas, puede generarnos cierta lucha. Y en las primeras ocasiones que nos sentemos a escribir, incluso considerar que no tiene sentido encontrar algo por lo que dar las gracias porque estamos fatal, estamos hechos polvo. Esto forma parte de ese proceso de sanación y de recolocación. Si al principio, la primera vez o incluso las 2 primeras veces sientes mucha lucha, más que dejarlo en blanco, ponlo. Pon: en estos momentos me es difícil encontrar las gracias porque, y haces una breve descripción con una idea muy concreta de por qué te cuesta. Es importante, a pesar de ese ruido, de ese malestar, de ese dolor, que puedas ir permitiéndote conectar con algún pequeño detalle a lo que agarrarte y dar las gracias. Siempre existe algo con lo que podemos conectar. Es verdad que dependiendo de cómo estemos nosotros en ese momento con la situación, nos puede generar más o menos conflicto. Lo importante es que a la medida que hagas este trabajo, también te permitas conectar con esta parte de la gratitud. Y básicamente este es el grueso del ejercicio. Ahora bien, ¿cómo hacerlo o cómo incorporarlo en tu día a día? Obviamente, teniendo en cuenta que es un proceso personal, no basta con hacerlo una sola vez. Vamos a repetirlo en el tiempo. De entrada te propongo que lo hagas, por ejemplo, con 2 días intermedios. Por ejemplo, imagínate el lunes, martes, miércoles no, el jueves sí, viernes y sábado no, el domingo sí, lunes, martes no, miércoles sí. ¿Vale? Que haya una distancia un poquito separada entre esos 2 momentos en los que te vas a sentar a escribir, y ahí en medio vamos a hacer ejercicios complementarios para la colocación de esa imagen que tenemos de la situación. El objetivo principal a la hora de hacer este ejercicio repetido en el tiempo es ir cambiando, conectando con la imagen que tenemos de esa situación, rebajando ese nivel de condicionamiento y de carga. Ahora lo veremos un poquito más. Ahora quiero contarte qué hacer entre media de esos 2 momentos en los que haces el ejercicio. Ahí de lo que se trata es de observar, de hacer ejercicios principalmente de observación y también de colocación interna. Vas a identificar cuántas veces aparece esa imagen secuestrándote. Aparecen ideas, pensamientos, imágenes o sensaciones que te vuelven a llevar a ese malestar. En el momento que lo identifiques, no pienses que lo estás haciendo mal, ni te recrees en esas sensaciones, simplemente respira profundamente e incluso puedes usar la parte del gracias como ancla para salir de ese ruido. De lo que se trata es de ir moldeando esa imagen inconsciente que tenemos de la situación, ya que la repetición es clave. Al añadir ese estímulo, por ejemplo, del gracias cuando aparece ese ruido, nuestra mente va a entender que lo que tiene que hacer es dejarla en un segundo plano y conectar con la gratitud. Recuerda que de las anclas hablamos en este vídeo de aquí, te lo dejo linkeado en la cajita de descripción. Y otro ejercicio que también puedes hacer aquí de observación es una meditación donde simplemente te vas a colocar conectando con tu respiración y siendo observador de esas imágenes y pensamientos que estás teniendo. Puedes incluso aquí añadir una dirección consciente, que es repetirte en un bucle la pregunta ¿qué estoy necesitando? Pero lo mismo, sin entrar en análisis, en justificación, en juicio o en reflexión de por qué te está apareciendo esa imagen. Simplemente vas a aprovechar estos momentos para observar cuáles son esos pensamientos que te atrapan más fácilmente o dónde estás poniendo tu atención.
Cierras los ojos, respiras profundamente, incluso puedes preguntarte en silencio o verbalizándolo, ¿qué estoy necesitando? ¿Qué estoy necesitando? Y desde esa posición de observador, ir identificando, ir reconociendo esas imágenes. Otro aspecto que puedes hacer aquí en estos días intermedios es que si tú, por ejemplo, ya has identificado claramente la tristeza, la tienes reconocida y tienes muy claras identificadas esas necesidades y esas señales, pues hacer ejercicios concretos para trabajar esa emoción. Y de esta manera complementamos ese trabajo de colocación. Y seguimos repitiendo este ejercicio en el tiempo y vamos observándonos cómo va cambiando esa imagen que tenemos de la situación. Una propuesta también que te hago a medida que vas rehaciendo este ejercicio es que recojas en una sola página o incluso puedes hacer un mural todos esos agradecimientos, de tal manera que cuando veas esa página veas todo el gracias, gracias, gracias. Eso también lo que va a actuar es a modo de activador de esas nuevas conexiones neuronales y sobre todo de esa visión y esa relación que tenemos con la situación. Nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestras células se van a enfocar en todo eso que nos ha aportado. Está demostrado científicamente que nuestro cerebro aprende con la experiencia y a través de la repetición y de todo aquello que va identificando que es importante para nosotros. Y cuando nosotros usamos herramientas o estrategias como esta, tener nuestra página de gracias, lo que va a hacer es priorizar todas esas sensaciones, toda esa energía tan poderosa, tan renovadora, tan creadora, asociándola a esa situación. Y de esta manera vamos a ir sanándonos y colocándonos con respecto a ella. Pero como te decía al principio del vídeo, poniendo el foco en nosotros. Porque perdonar es un acto de amor, de compromiso y de respeto que tenemos con nosotros mismos, con nuestra salud y nuestro bienestar a todos los niveles. Siempre recordando que no estamos quitándole hierro a nuestro malestar o esas sensaciones, sino todo lo contrario, justamente honrando esas sensaciones y nuestro propio proceso le estamos dando el lugar que merece para poder seguir avanzando desde ese poder personal y sobre todo potenciando nuestro bienestar, poniéndonos a nosotros como protagonistas en el foco de nuestra vida y que no sea esa circunstancia o esa persona la que condicione o limite lo que vamos a hacer o dejar de hacer. Como comentamos al principio, el proceso de colocación es totalmente personal, entonces observa también los tiempos que tú vas necesitando y permítete también transitarlos. Si en un momento dado sientes que estás poniendo mucha atención en la otra persona, en la situación o que te acaba dominando, simplemente puedes o bien usar anclas o mantras que te ayuden a recolocarte y seguir con el trabajo, o como te decía antes, contar con el acompañamiento o la guía de un profesional que te ayude a identificar esos aspectos limitantes y potenciar ese foco y esa conexión contigo mismo. Y básicamente este es el ejercicio que te quería compartir en el vídeo de hoy. Deseo de todo corazón que te sirva para empezar a colocar y a transitar esos procesos de colocación frente al perdón. Sobre todo que dejar a un lado esas ideas que a veces tenemos de que perdonar es sinónimo de justificar la situación, de dar la razón a la otra persona, de decir que lo ha hecho bien. No tiene nada que ver. Ese proceso de perdonar es un acto de amor que hacemos con nosotros mismos, donde ponemos el foco en nuestra calma, en nuestra paz, en nuestra serenidad, en nuestro bienestar. Y vamos a encontrar esas estrategias e ideas que nos coloquen en el centro y que nos ayuden a relacionarnos con esa situación desde ese abrazo hacia nosotros y que no sea ese ruido, ese malestar o ese condicionante los que acaben condicionándonos en el día a día. Igualmente, como te decía al principio, el perdonar es un proceso, entonces ya me tomó esta idea que nos ha dejado @ros44 y próximamente incluiré más vídeos para ir trabajando el perdón y ir trabajando, por ejemplo, en emociones concretas, ejercicios para trabajar la tristeza, ejercicios para trabajar el enfado. Así que si tú también tienes alguna petición, algún tema que te gustaría incluir en próximos vídeos, bien dentro de la escritura terapéutica o cualquier otro aspecto que condiciona a día de hoy esa sensación de bienestar que tú tienes, me lo puedes dejar en comentarios y en la medida de mis posibilidades prepararé un vídeo específico. Por mi parte, te doy las gracias como siempre por acompañarme un día más, te doy las gracias por comentarme y dejarme estas ideas porque realmente me llenan el corazón y me siento muy agradecida y además puedo preparar ese contenido específico para ofrecerte aquello que quizás en estos momentos más necesitas. Como te decía, muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más, te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra, deseo que tengas un maravilloso día y nos vemos en un próximo vídeo.